tenemos victoria sobre los demonios. Déjeme decirle algo. Satanás durante mucho tiempo, durante muchas décadas, vivió cómodo, porque una gran parte de la iglesia no conocía la verdad, porque una gran parte de la iglesia pensaba que de todas maneras Satanás lo podía afectar aunque fuera santo, aunque ese creyente fuera un hombre apartado del mal, apartado del pecado. No, que cuando el diablo se enojaba, entonces venía y afectaba a ese creyente, afectaba la vida de ese creyente, de ese ser humano, de ese cristiano o de esa cristiana. Y de acuerdo a esa fe, entonces la iglesia durante mucho tiempo, o una gran parte de la iglesia, no se ejercitaba, no aplicaba la autoridad que nosotros tenemos contra los demonios. De tal manera que era usual que la iglesia hace algunas décadas, todo el que llegaba a la vida cristiana, si no era pobre se empobrecía, y si era pobre se empobrecía más. Se enfermaba, empezaban a enfermarse, y alguien podría decir, ¿y dónde estaba Dios? Pues Dios está en tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo así? Uno llega a la vida cristiana y entonces Dios no lo guarda si no nos ponemos a confesar. Si no conocemos la verdad de la palabra, Dios no puede trabajar sobre una mentira que un cristiano pueda llegar a creer, porque la fe es poderosa en cualquier sentido, y nunca me voy a cansar de decírselo, mi hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa cantidad de cristianos, de creyentes que llegaron un día al conocimiento de que Jesucristo es el Señor, el Salvador, sencillamente ponían atención a lo que decía el pastor, no leían la palabra. Y no estoy ofendiendo a nadie cuando decía que nuestra pereza la aprovechaba Satanás, porque no leíamos, era solo lo que dijera el pastor, y nos confiábamos a que si él decía algo, amén, amén, y nos íbamos para la casa. Entonces yo sé que yo le he dicho cosas como estas, pero es necesario que sigamos trabajando en esto, mi hermano, hasta que tengamos esto bien claro. Entonces, si el creyente daba con una iglesia que era dirigida por un pastor que tenía mucho problema emocional, que había sido terrible, que había sido tremendo allá afuera, y que tenía una cantidad de problemas y de luchas, él nunca confesó su pecado, así que siendo pastor todavía manejaba esa cantidad de dificultades. Y entonces cuando la iglesia veía que ese ministro era atacado de una manera y de otra, y le preguntaban, bueno, pastor, pero usted, como él no sabía explicarlo porque no conocía la Biblia, porque no había leído, porque no había entendido, entonces, ¿qué tenía como recurso? ¿Qué era lo que él contestaba? El diablo, sin decirle, no, lo que pasa es que yo no me he corregido, lo que pasa es que todavía tengo cosas por ahí que estoy tratando con ellas y no he podido corregir. Y estas son las consecuencias. No, él no decía eso. Él decía no, lo que pasa es que usted sabe, mi hermano, que uno entre más busca de Dios, el diablo más se le levanta. Y la iglesia decía amén. Entonces empezaron ellos a entender, empezaba la iglesia, esa congregación pequeña o mediana, empezaba a entender, ya, es que cuando uno llega a la vida cristiana, entonces el diablo arrecia contra nosotros. Ahora sí le dispara es con toda. Y yo nunca encontré eso en la Biblia. 18 meses leyendo Biblia y yo nunca encontré eso. Y entonces el uno iba adoctrinando al otro y el otro al otro, y entonces era una fe casi que generalizada. No, claro, es que ahora que soy cristiano es que vienen los ataques. Allá afuera me dejaba tranquilo el diablo, pero aquí dentro entonces todo me va mal. Y viene el otro y viene el otro ataque que va a ser más fuerte que este. Y sencillamente llegó un día en que las congregaciones se resignaban. No, yo vivo así porque el diablo. Sí, el diablo me desbarató el hogar, pero la verdad es que ese hombre nunca cambió. Esa mujer nunca dejó de ser la cantaletosa, por el contrario, se puso peor. Ahora que se sentía más santa que su marido, entonces con justificación, con justa razón, sencillamente se le negó, sencillamente lo acusó, le dijo hijo del diablo, y al final se separó de él. Entonces
Qué terrible que en el año, por allá en los años, terminando los años 70, el pensamiento que se tenía era que el que se volvía evangélico, el diablo lo destruía. Bueno, nosotros en ese tiempo, como no conocíamos otra cosa sino la religión católica, lo que decíamos era que los evangélicos se volvían evangélicos y se destruían por ser evangélicos, y se les desbarataba el hogar y se quedaban, no volvían a trabajar, que porque se les prohibía. Yo de 12 años, 13 años, yo pensaba que el que llegaba a una iglesia cristiana evangélica, que el pastor sencillamente se apoderaba de la mujer y la convertía en su amante. Eso era lo que yo creía, porque eso era lo que se rumoraba por ahí. Que el que llegaba a una iglesia cristiana se volvía perezoso y no quería volver a trabajar, que se volvía pobre, por consiguiente se volvía pobre, que se enfermaba, que ya no quería salir sino de ese lugar y que eran un poco locos. Eso era el pensamiento que yo tenía, porque eso era lo que se manejaba. Un evangelio mal entendido, no, hermano, es peor que una secta. Escúcheme, es peor que una secta. Un evangelio mal comprendido, mal estudiado, es terrible porque la persona, en vez de vivir mejor, vive peor. Pero cuando nosotros estudiamos, sí estamos estudiando, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos y conocemos la verdad de ese evangelio, el vivir la verdad del evangelio, hermano, es automático. Su vida empieza a ser mejor, su economía empieza a ser mejor, su salud empieza a ser mejor, su hogar empieza a ser mejor. Usted mismo, yo mismo empezamos a ser mejor, porque la verdad del evangelio trae cambio. ¿Qué es lo que trae? Cambio. Otra cosa no sirve. Que es que tengo poder, pero no he cambiado. Perdóneme, pero no va a entrar al reino de los cielos. Terrible. Sí, que es que entonces levanto la mano y la gloria a Dios. Sí, qué bueno que todos los cristianos pudiéramos entender que está establecido para la iglesia, que usted levante su mano y se produzcan milagros, sanidades, prodigios. Sí, pero tenga cuidado, porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, los poderes, la unción de Dios no nos va a servir para ser salvos, y lo hemos venido estudiando durante todo este tiempo. La semana pasada hablamos de la santidad. Para poder conservar mi victoria, la victoria que Cristo ganó para mí, tenemos que permanecer en santidad. ¿Se acuerda que lo estudiamos? ¿Sí se acuerda o no, iglesia? Bueno, usted puede llevarle los audios gratuitamente para que lo recuerde. No se olvide, mi hermano, no asista a estos tiempos como quien viene, escucha y olvida. No porque seguiríamos siendo la misma iglesia que al olvidar vuelve a tener temor de los demonios, piensa que Satanás tiene poder y autoridad sobre el creyente, por más que el creyente quiera vivir en santidad, por más obediente que quiera ser. No, es que el diablo es así. No, hermano, no. Conozca la verdad de la Biblia, conozca la verdad de la palabra. Amén. Ahora, para conservar mi victoria, para que tú conserves tu victoria, nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que conocer la estrategia del Señor Jesucristo para vivir en esta tierra. Póngale cuidado. Nuestra naturaleza transformada nos permite entender la estrategia de Jesús para todos sus discípulos. ¿Somos discípulos del Señor? Déjeme decirle que hay una estrategia que el Señor diseñó para que nosotros caminemos en victoria todos los días de nuestra vida. No que hoy estamos en victoria pero mañana derrotados. No que ayer estuvimos mal pero hoy estamos mejor. No. Mire lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Mateo, capítulo número 10. Mateo capítulo número 10 es como el capítulo de las instrucciones del Señor Jesús para sus discípulos, para mandarlos a la guerra. ¿Quiere que leamos un poquito todo ese capítulo 10? Bueno, Mateo capítulo 10, vamos a leerlo desde el versículo número 1. Despacio, trataré de no detenerme, si no es muy importante lo que le debo de explicar. Dice entonces Mateo capítulo número 10, versículo número 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Esto hace parte de su naturaleza? ¿Eso es suyo o no? A ver, ¿para quién es esto que acabo de leer? ¿Para quién? Para los pastores no más. No, solo para los ministros que se suben en un púlpito. ¿Para quién? Ay, hermano, por favor, convenza a su alma de que así es. Convénzala, porque le repito, el problema de estar esperando que alguien ore por mí, bueno, se vale cuando somos ignorantes, se vale. Pero cuando vamos saliendo de esa ignorancia, hermano, ya, tengo a mi Señor, vive dentro de mí. Señor, dame la fe necesaria, me arrodillo, oro por lo que necesito. Y la fe, como una virtud que el Espíritu Santo trajo a mi vida, se activa y sucede lo que tiene que suceder. Bueno, pero la fe, como un don, entonces es para hacia afuera, para ayudar a otros, para echar fuera espíritus inmundos, para sanar en otros toda enfermedad y toda dolencia. Sigamos pues, dije que no iba a explicar, pero Dios mío, ayúdame. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí llegamos. Esa es la estrategia del Señor Jesús para ti y para mí. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Otra vez, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Deténgase allí, por favor, deténgase allí. Como yo ya había leído esto, cuando llegué a una iglesia cristiana y empecé a identificar personas, según ellos, de mucha autoridad, que no te saludaban a ti porque no eras digno, gente que para sonreír le costaba, que si alguien les decía algo, se enojaban. Mire, cuando yo escucho esas noticias de que usted no sabe quién soy yo, ¿sabe dónde nació eso, hermano? Y qué vergüenza. Nació en la iglesia. ¿En serio? Hermano, usted me hace un favor. Y lo miraban a uno así. Hermano, ¿me hace un favor? ¿Qué cree, hermano? ¿Qué cree? ¿Qué está pensando? Ubíquese. ¿Me ve cara de sirviente o qué? No, era que le iba a pedir un favor, discúlpeme. No, hermano, ubíquese. De pronto la palabra, usted no sabe quién soy yo, no la escuché sino por ahí 2 veces, pero era esa, como la constante en las personas.
Hermano, no, ¿qué le pasa? Sí. Era, Dios mío. Y uno llegaba, hermano, Dios lo bendiga. Le escondían la mano. Alguien me dijo que era porque le robaban la unción, no sé. Pero hermano, esa grandeza tan impresionante. Ay, que alguien se equivocara con uno de esos hermanitos. Eran pocos, sí, pero era una constante en el que se iba sintiendo importante. En aquel que ponían a orar al frente, en aquel que le daban alguna función dentro de la iglesia, era una constante la grandeza, hermano, la grandeza. Y algunas ocasiones, alguna hermanita, de esas hermanitas briosas y fuertes, llegaron a la iglesia y viendo esa actitud del hermano, entonces se le arrimó una de ellas una vez y le dijo: mijito, hace mucho frío allá tan arriba, usted es un soberbio, usted es un orgulloso, ¿qué siervo de Dios ni qué nada? Dios mío. Y a ese hermano le faltaron adjetivos, oyó, para decirle: hija del diablo, enviada de Satanás, ¿qué me venís a echar las babas a mí? ¿Vos crees que yo soy tonto o qué? No me vas a conocer, ¿oíste? Vos no conoces un evangélico enojado, un hijo de Dios enojado, vos no lo conoces. Y yo siempre buscaba, oiga, ¿dónde está esto? ¿Dónde está la estrategia de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos: venga, yo a ustedes los envío como a ovejas en medio de lobos? ¿Sabe quién los va a defender a usted? Su pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? ¿Quién es nuestro pastor? Él nos defiende. Póngale cuidado. Escuche, cuando uno puede entender esto que la Biblia dice, esta forma de vida en el reino de los cielos, entonces usted está confiado de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu de Dios que está en usted, no le va a permitir a nadie que venga a agredirlo. Y que si se lo permite, hombre, es un propósito hermoso de Dios, que hay que entenderlo, pero que cuando tenemos una comunión con Dios lo podemos hacer. Pero Él nos está diciendo: mire, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe qué significa la palabra oveja en esa parte? Dice animal que camina hacia adelante, literalmente oveja. ¿Y sabe qué es caminar hacia adelante, hermano? Siempre en el propósito del Señor, sin enredarnos en pleitos, en contiendas, que nos tenemos que defender. ¿Quién dijo eso, hermano? Que entonces que me quieren hacer daño, entonces yo tengo que levantar la voz y decir: hijo del diablo. No, hermano, no. La oveja no se defiende, no tiene dientes para morder, no tiene uñas, no tiene garras, no, hermano, casi no ve. La oveja, si se va a un charquito, por bajito que sea, es de los pocos animales que no saben nadar. Y el Señor nos está diciendo: vayan, confiando en mí, no importando el peligro que haya a su alrededor, confiando en mí. Eso es lo que el Señor quiere decir cuando dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. No se vaya a defender usted, yo lo defiendo. Pero para eso tenemos que estar confiados en Él. Para eso tenemos que creer en el Señor. Mire, póngale cuidado. Ya le voy a decir algo bien importante aquí en esta parte. Resulta que el versículo dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Lobo es literal. Lobo es animal de presa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Enviándolo a usted y enviándome a mí al peligro? Sí. Sin el miedo de que vayamos a perecer, porque el Todopoderoso es el que nos guarda. Pero yo quiero llegar aquí. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, la palabra ser, integridad, o sea, lo que ustedes constitutivamente, pues, conforme a lo que yo le estoy diciendo, sea pues usted prudente como serpientes. A ver, la palabra prudentes, 54:29, significa sensato, es decir, sagaz o discreto. Déjeme decirle algo, mi hermano.
hemos llegado a creer que hay palabras que representan netamente lo malo. Entre ellas la palabra sagaz. Decir que un cristiano sea sagaz, hermano, es como insultarlo. Pero no hay palabra que no se pueda aplicar para lo bueno o para lo malo. No hay palabra. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí, ¿no? Estoy hablando de los adjetivos, ¿no? No del resultado del pecado. No hay ninguna prostituta buena, para que entienda, ni ningún ladrón justo, no. Pero hablando de sagacidad, hablando de esas palabras que como que uno se las atribuye al malo, al diablo, no es así. Entonces la palabra prudente también es inteligente, es agudo, es el que analiza las cosas, es el que tiene la inteligencia de Dios, la inteligencia de Dios proyectada a entender lo que está pasando en el mundo material y en el mundo espiritual. Eso es lo que el Señor dice. Sed pues prudentes. Le estoy diciendo lo que dice la palabra prudente. Dice así: sensato. La palabra sensatez es una persona prudente, es una persona reflexiva. No es alguien que se va a la carrera a tomar decisiones o con ímpetu porque es que me dijeron. No. Sensato, es decir, sagaz o discreto. ¿Usted cree que un cristiano que se hace ver y que yo sí, que ese es discreto? El que dice ser mejor que los demás, que porque soy pastor entonces tengo que vivir diciendo yo soy el que mando aquí. ¿Eso es discreto? ¿Es discreto la persona que empieza a proyectarse como mejor que los demás? No, es que la santidad. No, hermano, eso no es ser discreto. El Señor no nos mandó a ser, óigame, el Señor no nos mandó a ser esponjados, altivos, arrogantes, presuntuosos. No. El cristiano tiene que saber eso, hermano. El cristiano tiene que saber que Dios no nos mandó a hacernos conocer por el power, porque ahora conozco un arte marcial y el que me diga algo. Que eso es lo que a veces algunos cristianos en otro tiempo, diga conmigo, ya no, llegaron a creer. Que es que el poder que habíamos recibido de Dios era contra los seres humanos. Era un poder para desarrollarlo, para mostrarlo, para proyectarlo contra los seres humanos. Eso es cuestión, hermano, de que si usted quiere conocer el evangelio muscular, no, hermano. Entonces sigue diciendo la palabra prudente. Dice, discreto, implicando carácter cauto, cauteloso, no se apresura, no se desboca. Eso es prudente, sensato, cuerdo. Eso significa la palabra prudente. Dice, sed pues prudentes como serpientes. ¿Qué tiene que ver la serpiente? Hola, aquí en esto. Serpiente, dice, mediante la idea de una visión aguda. ¿Sabe por qué el Señor usa esta palabra? No porque la serpiente represente a Satanás. En este caso no es así. La serpiente es un animal, pero lo toma como ejemplo porque tiene una visión aguda. Y el cristiano tiene que tener una visión aguda. No se va metiendo a cualquier parte, no se va enredando con cualquier persona. Ahora, yo no le estoy diciendo que camine como conocí a algunos cristianos que caminaban así, con esa mirada de desconfiados, y lo miraban a uno así de lado. No, ese se llama el don de la sospecha, que no existe en la Biblia, que es muy humano. Pero la visión aguda hace que usted ve la persona y puede diferenciar entre la persona como ser humano, entre ese ser humano que está en un proceso de perfeccionamiento, pero puede ver lo que habita espiritualmente en esa persona. Se llama discernimiento. ¿Quién conoce qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad espiritual que Dios nos da para penetrar en el mundo espiritual y darnos cuenta si lo que opera en esa persona, en ese lugar, es de índole demoníaco, divino o simplemente humano. Hermano, quiero decirle algo. No tengo la culpa ni me creo con
con más dones que alguien, no, apenas como para servirle al Señor y a la humanidad. El Señor me ha dado unos dones. Entonces, esa agudeza yo la entendí porque yo siempre que veía una manifestación, yo le pregunto a Dios, yo veo una manifestación y le pregunto al Señor, Señor, ¿eres tú o es una manifestación demoníaca? Yo le preguntaba por esas dos cosas, yo no le preguntaba por la manifestación humana. ¿Eres tú o es el diablo? Y yo miraba y el Señor no me contestaba hasta que un día me contestó. Y una de esas veces que me contestó, le voy a contar, en una campaña en la ciudad de Palmira, yo como pastor asistente, vi la manifestación, como estaba tocando la trompeta, la dejé a un lado, vi la manifestación y le dije al Señor, Señor, ¿eres tú o es un demonio? Cuando empezó a gritar y a patalear, yo dije, es un demonio, y lo olvidé. Y me fui hacia la oficina y el Espíritu de Dios me dijo, devuélvete, que te voy a mostrar. Yo me devolví y la señora estaba pataleando, gritando, mordiendo al que se le arrimara, aruñando al que se le arrimara, y me dijo, mírala. Y yo me quedé mirándola. Volvió y me dijo, mírala. Y yo, pues miro. Pues hermano, la tomaron de allí y se la llevaron para el cuarto de liberación. Y el Señor me dijo, ve y mira. Yo me fui detrás y le dije, Señor, lo que quiero saber es si eres tú o es una manifestación demoníaca. Yo la voy tirando pata, pero yo quiero saber qué es. Y me dijo, mira. Yo me quedé mirando cuando en un momento que ella estaba pataleando así, tenía unos pantalones, unos jeans, y estaba tirando pata y de todo así, y se le estaban bajando los pantalones. Y ella en esa pata. La agudeza, óigame, la persona prudente, la persona sensata, oiga, de una percepción más alta que los demás, se da cuenta que no, es que si estuviera en las manos de un demonio, ella, ¿qué le importa quedarse desnuda? ¿Qué le importa? Pero entonces yo dije, Señor, es ella. Y el Señor me dijo, su alma está llamando la atención. Y me dijo, háblale. Y mientras que hermano, eso el que se le iba a arrimar, le daba pata y de todo, yo le dije a los hermanos, les dije, déjenla quieta, suéltenla, déjenla ahí. Y me atreví a decir, eso no es un demonio. Eso se quedó quieta con los ojos cerrados. Me le acerqué. Tal vez alguien dijo, ¿cómo el pastor se va a arriesgar a acercársele a una mujer tan violenta? Pero es que yo estaba seguro de que Dios me había hablado. Me le acerqué por delante, por la cabeza, me le arrimé y le hablé al oído y le dije, mujer, no aparente estar endemoniada, porque eso le da lugar realmente a un demonio. Cuando se levante de ahí me busca. Y me fui. Yo les dije a los hermanos, les dije, no, ella ahora se levanta, déjela tranquila, dentro de un ratico ella se va a levantar bien, no se preocupe. Entonces los hermanos dicen, wow, y piensan que es algo raro. Uy, el pastor, no, yo les expliqué, le dije, no se preocupen, es que no era ningún demonio. Era su naturaleza humana, que tal vez no tuvo mucha atención de sus padres, y ahora que llegó a la iglesia cristiana se da cuenta que le ponen atención a los endemoniados, y entonces hizo la pantomima de que estaba endemoniada. Seguro, óigame, 20 minutos después me estaban buscando, pastor, que la señora que estaba con esa manifestación lo anda buscando. Y yo me fui al encuentro de ella. Ella me miraba y le daba como pena y me decía, ¿usted fue el que me habló? Le dije, sí señora, siéntese. Y le ayudé. Pastor, ¿cómo hace usted? No, pero si el Señor dice que tenemos la capacidad de ser agudo, visión aguda, dice la Biblia, serpiente nos compara con agudeza de visión. Agudeza de visión. Uy, tremendo eso. Ahora, Satanás también serpiente también significa Satanás. Serpiente también significa cosas malas, pero lo que el Señor aplica en este punto es que usted tenga una visión muy aguda en las cosas espirituales. Entonces mire esto, como oveja en medio de lobos, usted va pacíficamente, prudentemente,
con mucha sabiduría, siempre analizando y reflexionando en todo lo que ve, sin apresurarse, sin tomar decisiones a la carrera, sin reaccionar por lo que otro le dice o por lo que otro hace. No, es que es aquí, hermano, donde el cambio tiene que llegar. El cambio que el Evangelio está produciendo en usted y en mí tiene que llegar a que usted sea una persona madura, sensata, prudente, reflexiva. Entonces vamos a mirar esto. ¿El malo puede estar descosiéndose? Mira, hermano, que yo entiendo, de pronto en esos bloqueos que hubieron, estaban entrando en un desvío unos autos, y resulta que salieron un montón de personas, de muchachos, con unos escudos, con machetes, con palos, y se le atravesaron a los carros, y esos autos se volvieron locos, hermano. Claro, los que estaban manejando. Eso de cualquier manera dando reversa a todas, a punto de chocarse el uno con el otro, y entraron en pánico. Pero hubo una persona que se detuvo, esperó que todo pasara, y ellos, pues, que ahí encima, retrocedió despacio, se acomodó, volteó, y ellos que no les comió cuento, no, volteó y pasó y se fue. No resistió al malo, pero tampoco le corrió. Entonces, yo estoy seguro de una cosa: la persona, hombre o mujer, que iba manejando ese automotor, ese automóvil, esa camioneta, es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque con prudencia, sensatez, madurez y mucha reflexión dijo: estos demonios no me pueden hacer nada, los que están manejando estas personas no me pueden hacer nada. Yo no voy a desesperarme, a salir de aquí montándome por los andenes, no. Porque hasta en el momento en que fue a reversa, se encontró con algo, echó para adelante, que le estaban prohibiendo que no, que para adelante no. Echó para adelante, ubicó su auto y se fue. Hermano, eso es. Se distingue un hijo de Dios cuando ese hijo de Dios no sale corriendo ante la amenaza de otros. Sabe que a él y a todos nosotros nos guarda el pastor de pastores, Jesucristo el Señor. Claro. ¿Qué pasa? Que por eso vimos lo que sucedió en ese tiempo, que se llenaban de ira contra lo que unos querían hacer, entonces otros querían demostrarle más poder, abrían la ventanilla y empezaban a hacer disparos. Bueno, usted sabe. No, hermano, eso no es. La Biblia dice que el Señor nos mandó como ovejas en medio de lobos, y la recomendación es: sed pues prudentes, sensatos, reflexivos, como serpientes, con una agudeza, con una visión aguda para saber qué está pasando y no cometer errores, para que usted pueda saber, hermano, no solamente lo que pasa en el mundo natural, sino también en el mundo espiritual. Cuando la persona solamente ve lo que está pasando en el mundo natural, claro, se asusta y sale corriendo y se desespera y ¿a qué me agarraron? Pero cuando la persona, el cristiano, puede ver en el mundo espiritual, sabe, hermano, que si hay 50, 100 demonios allí, hay miles y miles de ángeles ahí poniéndoles cuidado. Claro, nos lo enseña la Biblia cuando Eliseo, uno de ellos dos, se vio rodeado por el ejército de Siria. Fue Eliseo. Y entonces Giesi dice: Señor, estamos rodeados. Y le dice: no, Señor, ábrele los ojos para que éste vea a quién nos guarda. Y entonces vio carros de fuego alrededor rodeando a los sirios. A nosotros, hermanos, nos cuida directamente aquel que es cabeza de todo principado y de toda potestad, el Rey sobre los demonios, el Rey sobre todos los reyes. De manera que entonces podemos aplicar lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Efesios. Sí, se lo dije comenzando este estudio, pero se lo quiero decir de nuevo. Esto nos lleva a entender lo que dice Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6, el versículo número 12,
Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ningún ser humano es tu enemigo. ¿Sí? Lo tienes muy claro, ¿cierto? Ya no hay necesidad de que yo te lo estuviera enseñando. Pero por favor, recordémoslo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sino con qué? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, mira cómo es la situación de un cristiano. Él va como una oveja que no se sabe defender, pero que está seguro que tiene quien lo defienda, haciendo lo bueno, dándose cuenta en el mundo espiritual que se mueve para con su autoridad, la autoridad que recibió de parte del Señor Jesucristo, para atar y desatar, para reprender espíritus inmundos. Entonces, sin mucha bulla, tome control de la situación en el mundo espiritual. Y si nosotros sabemos manejar el mundo espiritual, haciendo diferencia entre el ser humano y el demonio que quiere usar ese ser humano, hermano, no hay problema. Le digo una cosa, y hoy lo podemos saber: al Señor le plació en un tiempo, eso fueron, no sé si alcanzó a ser un mes, hermano, se vinieron una cantidad de personas, habitantes de calle, y afligían a los hermanos de la puerta. Eso, le tiraban chuzo, le tiraban con botellas, y yo les repetía: ¿por qué cuando ellos están alborotados yo salgo y a mí no me tocan? Ahí mismos, no, sí, pastor. ¿Por qué? Porque soy el pastor. Hermano, eso no distingue en nada. Eso lo que los demonios se dan cuenta es quién cree a la palabra y quién no. Y yo les decía, tienen que creer y tienen que saber que al hombre lo bendecimos, al ser humano lo bendecimos, pero esos demonios los metemos en cintura, los metemos en autoridad. ¿Sabe una cosa? Aprendieron y no volvieron. Es la prueba del Señor, hermano, es la prueba del Señor. Los hermanos de la puerta aprendieron y ya el Señor dijo: no, ya ganaron la prueba, ya no los necesito más ahí. Los alejó, no volvieron. Pero es por eso, hermano, nosotros debemos saber que ningún ser humano sobre la faz de la tierra es mi enemigo. Nunca haría yo tal cosa de ir a dañar el cuerpo de otro, a agredir a alguien físicamente. No, hermano. Por ese hombre, por esa mujer, Jesucristo dio su vida. Pero entonces que no se te olvide, que no se me olvide que sobre los demonios tenemos autoridad y que con ellos es que tenemos guerra, con ellos es que tenemos lucha. ¿Es así o no? Bueno, ahí entonces usted sigue siendo tranquilo, usted sigue siendo pacífico, usted sigue dominando la situación, y nunca vamos a ver un cristiano tratando de agredir a otro. No. Viene el lobo a querer que es que yo. No, usted no me puede tocar. Hace años, hermano, año 2005, una persona dándole golpes a esa ventana de la oficina que había allí, y yo salí. Le dije: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Nosotros queremos hacerte el bien. Queremos, que va, y me hablaba así, con el aliento pues y le dije: no, usted no. Demonio, le hablé al demonio. Y entonces: es que crees que no te puedo pegar. No, demonio, usted no me puede tocar. ¿Por qué? Y yo: porque yo lo amo a usted. Usted es un homosexual, pero en las palabras feas. Entonces yo le dije: no, tú sabes con qué amor te amo y no me podés tocar. Y decía que no, y ahí se quedó en eso. Porque, hermano, mientras que nosotros entendamos que esta estrategia no es con el que se agarra a golpes con otro, no. Esa estrategia de ser una oveja en medio de lobos, teniendo la vista bien aguda, hermano, y usando el poder que Dios nos ha dado sobre los demonios, eso es lo mejor, hermano. Es la iglesia que Dios quiere en esta tierra. Es de esa manera que le vamos a mostrar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.